Ahora vamos a continuar con la segunda parte de lo que sería la clase de inteligencia. Vamos a ver el tema de de la inteligencia especial. ¿M? Como habíamos visto en el gráfico de la curva normal, aquella persona que supera los rangos normales de inteligencia se considera que es superdotado. O sea que excede el puntaje normal, excede a lo normal de la población. ¿Mm? Ahora, ¿qué implica esto? O mejor dicho, ¿qué no implica esto? Esto no implica una persona que tiene un coeficiente intelectual que supera la norma. No quiere decir que esa persona va a ser más exitosa que otras en la vida. ¿Mm? Sí, o sea que el tener un coeficiente intelectual alto no me va a garantizar un mejor empleo, un mayor ingreso económico, un buen estatus social o un alto grado académico, sino que depende de otras variables. Muchas veces, eh, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de la obtención de un grado académico, o sea, es a veces más importante que la inteligencia, es tener ciertas conductas que permitan que uno pueda seguir con o cumplir con los requerimientos que, que necesita la obtención de ese grado académico. Bien. Ahora, cuando hablamos de retraso mental, hacemos referencia a las personas que tienen un coeficiente intelectual igual o menor que 70, que esto sería 2 desvíos por debajo de la población normal. Recordemos que la media o el promedio de la población normal del coeficiente intelectual se considera que es de 100 puntos y la desviación estándar es de 15 puntos. Si la media es de 100 puntos, dos desvíos van a ser 15 más 15, 30. Entonces, dos desvíos por debajo de la media o de la población normal van a ser 100 menos 30, que nos va a dar un puntaje de 70. Estas personas, lo que por lo general se observa en estas personas es que no pueden desarrollar habilidades necesarias para la vida cotidiana, para establecer una comunicación con otras personas, y también tienen alteraciones en otras áreas que son esperables que haya un buen desempeño para las personas de su edad. Bien. Algunos casos o sea, de retraso mental tienen causas identificables, mientras que otros no. Un ejemplo típico es el caso de las personas con síndrome de Down, que por lo general suelen tener un coeficiente intelectual entre 40 y 70 años. Pero también o sea, la inteligencia puede estar condicionada por otros factores como factores ambientales o algún tipo de trauma en el cerebro que se haya dado durante la infancia. Pero en el caso del retraso mental leve, muchas veces las causas son más difíciles de identificar. ¿Y cómo se caracteriza una persona qué características tiene una persona que presenta un retraso mental leve? Lo que va a suceder es que va a realizar ciertas operaciones mentales de forma más lenta. Otra característica, por ejemplo, ¿no?, de esto es eh, ev- evocar información, o sea, recordar algo o responder a una pregunta sobre algo que tiene en su memoria, le va a llevar más tiempo que otra persona. Después van a conocer menos hechos acerca del mundo, y esto muchas veces es una derivación del tercer problema, que es que parecen no utilizar ciertas estrategias mentales que son de importancia para lo que es el aprendizaje y la resolución de problemas. Ahora,
¿cuál es la relación que existe o qué es lo que sabemos hasta ahora sobre la relación entre el cerebro y la inteligencia? Primero, lo que sabemos es que no existe una función cognitiva o intelectual general. Lo que sabemos sí es que las conductas inteligentes van a necesitar que de la preservación de lo que serían las funciones ejecutivas. La mayoría de todas estas funciones ejecutivas se van a hallar bajo el control de la corteza prefrontal y en particular la corteza prefrontal va a estar conectada también con otros sistemas, como por ejemplo el sistema límbico y la neocorteza. ¿Mm? Bien. O sea, algo significativo con respecto a esto de que la corteza prefrontal está relacionada o conectada con el sistema límbico, explica en cierto sentido cómo muchas veces nuestras emociones pueden alterar algunas de estas funciones ejecutivas de forma leve, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, la toma de decisiones, la memoria, puede estar afectado por nuestro estado emocional. Bien, ahora tenemos, bueno, en este caso es la subdivisión de la corteza según lo que propone Brodmann en las áreas de Brodmann. Pero lo que vamos a ver es una red cerebral distribuida para lo que sería la inteligencia. Lo que podemos decir en cuanto a la corteza prefrontal, que a través de las funciones ejecutivas va a regular las habilidades que definen una persona como inteligente. ¿Por qué? Porque nos van a brindar un marco de flexibilidad y de creatividad que nos diferencia del resto de los animales. Ahora, ¿cuáles son las etapas de procesamiento que nos van a permitir realizar funciones inteligentes? ¿O cuál sería una posible procesamiento que implica funciones inteligentes? En principio tendremos una primera etapa, que sería una etapa de procesamiento de la información sensorial. Esto también está relacionado, en cierto sentido, con lo que serían los diferentes niveles de procesamiento de la información. En las regiones occipitales y temporales, lo que van a hacer es recibir información sensorial en un primer nivel de procesamiento de la información. Bien, vamos a tener lo que sería la corteza extraestriada, el giro fusiforme, que van a estar involucradas en el reconocimiento, en la imaginería, en la elaboración de inputs visuales. Y después vamos a tener el área de Wernicke, que va a estar involucrada en el análisis y elaboración de la información auditiva sintáctica. Después tenemos una segunda etapa que tiene que ver con el simbolismo, la abstracción y la elaboración. O sea, en esta etapa se va a integrar y se va a abstraer la información sensorial que proviene de la corteza parietal. Finalmente, estas áreas parietales van a interactuar con la corteza frontal en el tercer nivel de procesamiento. Y esta interacción es la que va a subyacer a la resolución de problemas, a la evaluación y al testeo de hipótesis. En este modelo, el lugar que se enfatiza en particular es todo lo que es el lóbulo frontal. Luego que se determina la mejor respuesta,
la corteza cingulada va a ser la que selecciona e inhiba respuestas alternativas. Una vez que en el momento que hago una evaluación, o sea, que presento diferentes hipótesis o diferentes eh, respuestas, ¿no? Voy a hacer una selección de esas respuestas, inhibiendo aquellas alternativas. Y en este caso se piensa que es la sustancia blanca, especialmente el fascículo arqueado, quien juega un rol importante en la comunicación confiable de la información entre las diferentes unidades de procesamiento del cerebro. Ahora, lo que se sugiere es que regiones discretas o regiones particulares de la corteza prefrontal dorsolateral y de la corteza parietal podrían ser consideradas como las más importantes para lo que sería la inteligencia humana. Lo que se han observado en investigaciones es que aquellos sujetos que poseen una inteligencia superior muestran un incremento bilateral de la activación frontoparietal. O sea, tanto prefrontal lateral, cingula anterior y corteza parietal posterior. Pero aquellos sujetos con inteligencia superior muestran una activación, perdón, ¿no? O sea, lo que se comparó es sujetos con inteligencia normal con aquellos que tienen inteligencia superior. Entonces, lo que se observó en los sujetos con inteligencia normal es que frente a la resolución de problemas de razonamiento simples y complejos, en los dos grupos se observa que aumenta de forma bilateral, o sea, en los dos lados del cerebro, la activación frontoparietal. Pero en aquellos sujetos que puntuaron, tuvieron puntajes superiores en los test de inteligencia, mostraron mayor activación de la corteza parietal posterior. Entonces, a partir de esto, la inteligencia, o sea, a partir de estos resultados, se asoció la inteligencia con la actividad de la red frontoparietal a través de activaciones preferenciales de las regiones parietales posteriores. Bien, otra área, otra parte del cerebro que se ha considerado que tendría un rol en la inteligencia es la sustancia blanca. Ustedes van a tener descrito en el texto también una técnica que es las imágenes con tensor de difusión. Pero lo que nos interesa saber en particular de esto es que sujetos que presentaban inteligencia superior y se evaluó lo que sería la integridad de diferentes tractos de cuerpo calloso, cíngulo, fascículo uncinado, radiación óptica y tracto córtico-espiral. Lo que se observó en aquellos sujetos que tenían una inteligencia superior al promedio, tenían una mayor integridad de la sustancia blanca, en particular en lo que es el fascículo uncinado, que los sujetos promedio. Por lo tanto, el fascículo uncinado derecho es propuesto como una base neural importante en las diferencias intelectuales. Y esto sería la participación de la sustancia blanca en lo que es la inteligencia.